Ciudad de México. Noviembre de 1952. El aire huele a naftalina y miedo. En una sala de proyecciones privada, en el corazón de la Secretaría de Gobernación, un hombre de traje oscuro enciende un cigarro y observa la pantalla con los ojos entrecerrados. Sus dedos tamborilean sobre el escritorio. Afuera, en las calles de la capital, 40 millones de mexicanos despiertan sin saber que en esa habitación se está decidiendo lo que podrán ver y lo que jamás verán. En la pantalla, una mujer camina. No camina como caminan las demás mujeres del cine. Camina como si el mundo le perteneciera, como si cada paso fuera una declaración de guerra. El hombre del traje oscuro aplasta el cigarro contra el cenicero, apaga el proyector, y una película entera desaparece de la historia de México. Esta es esa historia. Para entender lo que ocurrió aquella noche de noviembre, hay que retroceder al principio de todo, a un lugar llamado Álamos, en el estado de Sonora, donde el 8 de abril de 1914 nació una niña que no sabía todavía que se convertiría en la mujer más fotografiada de América Latina, en el símbolo más poderoso de una nación entera, en la pesadilla de los hombres que creían tener el poder. María de los Ángeles Félix Güereña. Sus padres la llamaron María. El mundo entero la llamaría la Doña. Creció en una familia de clase media de provincia, con 11 hermanos y una madre que la miraba con esa mezcla de orgullo y aprensión que sienten las mujeres mayores, cuando intuyen que la hija más bella va a sufrir mucho, o a hacer sufrir a los demás. María era difícil de ignorar desde niña, no porque buscara la atención, sino porque la atención la buscaba a ella. Tenía algo en los ojos, decían, algo que no se puede aprender ni fingir. A los 16 años se casó con Enrique Álvarez. Fue un matrimonio breve, tormentoso, del que nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix. Pronto María llegó a la Ciudad de México con un niño de la mano y sin nada más que su cara y su voluntad de hierro. No tenía contactos, no tenía dinero, no tenía padrinos en la industria. Tenía algo infinitamente más peligroso. Tenía carisma, y lo sabía. En 1942, el cineasta Fernando Palacios la vio cruzar un lobby de hotel y le dijo al productor que lo acompañaba: «Esa mujer es una película». Tenía razón. Ese año debutó en El Peñón de las Ánimas junto a Jorge Negrete. Negrete, que era entonces el galán más famoso de México, el charro cantor que hacía suspirar a toda la nación. Pato no pudo con ella. En las escenas juntos, la cámara se iba hacia María. Siempre se iba hacia María. Fue el comienzo de una carrera que duraría 4 décadas y que la convertiría en una institución. Pero las instituciones también tienen enemigos. En los años 40 y 50, México vivía su época de oro. El cine nacional producía 120, 130 películas por año. Los estudios Churubusco y América trabajaban sin descanso. Los directores, los guionistas, los actores, construían semana a semana un lenguaje cinematográfico propio, distinto al de Hollywood, lleno de melodrama y de música, y de ese peculiar fatalismo hermoso que los mexicanos reconocen como suyo. En ese mundo dorado, María Félix era la reina, no la princesa, la reina. Con directores como Emilio Fernández, Alejandro Galindo y Luis Buñuel, María construyó una filmografía que era también un manifiesto. El manifiesto de una mujer que no pedía permiso para existir. Sus personajes rompían las reglas, seducían, engañaban, sobrevivían, triunfaban. En una época en que el cine mexicano pedía a sus actrices que fueran víctimas o madres sacrificadas, María Félix tenía la costumbre inconveniente de ser victoriosa. Eso la hacía adorada por el público y sospechosa para el poder. Hay que decir algo sobre el México de esa época que no se enseña en los libros de texto. La industria cinematográfica nacional no era libre. No en el sentido en que entendemos la libertad artística hoy. Existía un organismo llamado la Dirección General de Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tenía la facultad de revisar, censurar, modificar o simplemente prohibir cualquier película producida en el país. Sus funcionarios no eran cineastas. Eran burócratas que respondían a consideraciones políticas que poco o nada tenían que ver con el arte. Era, en la práctica, un sistema de control disfrazado de regulación. Y en ese sistema había un hombre que en 1952
Creía tener todo el poder del mundo sobre el cine mexicano. Era el director de la dependencia, un funcionario cuyo nombre completo sería irrelevante repetir aquí, pero que en los archivos de la época aparece simplemente como el licenciado. Un hombre acostumbrado a que los directores y los productores le llevaran sus proyectos con el sombrero en la mano, pidiendo autorización, rogando benevolencia. Ese hombre cometió el error más grande de su carrera. Se cruzó con María Félix. El proyecto se llamaba, ya en sus primeras versiones, La Pasión Desnuda. Era una adaptación de una novela argentina, un melodrama de gran ambición visual y narrativa que el productor Gregorio Wallerstein había desarrollado durante casi 2 años. El director designado era el talentoso Roberto Gabaldón, que había trabajado ya con María en La Diosa Arrodillada, con resultados espléndidos. El guión, escrito por varias manos a lo largo de meses, era audaz para la época, una mujer de clase alta que abandona a su marido, que toma decisiones sobre su propio cuerpo y su propio deseo, que no pide perdón ni redención al final. Wallerstein era un productor inteligente. Sabía que el guión podía generar resistencias. Presentó el proyecto ante la Dirección General de Cinematografía antes de iniciar el rodaje, como mandaban los reglamentos. Esperaba observaciones. Aún esperaba correcciones incluso. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. El licenciado revisó el guión y lo devolvió con una respuesta que no era técnica ni artística. Era política. Arguyó que el personaje central representaba un peligro para la moral familiar mexicana, que la protagonista era una figura subversiva disfrazada de entretenimiento, y que la producción, en esos términos, no podría recibir la autorización del Estado. Wallerstein fue a ver al licenciado en persona. La reunión duró 40 minutos. Salió con las manos vacías. Fue entonces cuando alguien en el equipo de producción tuvo la idea de contarle todo a María. Fue un martes por la tarde cuando María Félix recibió la noticia completa. Estaba en su camerino en los estudios Churubusco, con el maquillaje a medias para una sesión de fotografía, cuando Wallerstein entró y cerró la puerta. Le explicó la situación en detalle. El proyecto bloqueado. El personaje tachado de subversivo. El licenciado inamovible. María lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Wallerstein terminó de hablar, hubo un silencio que duró exactamente 4 segundos. Luego preguntó, con la voz completamente tranquila: ¿Cuándo podemos verlo? Wallerstein no entendió de inmediato. Al licenciado, aclaró María. ¿Cuándo podemos tener una reunión con el licenciado? Wallerstein dijo que lo intentaría, que no sabía si el funcionario accedería a reunirse directamente con la actriz. María lo miró de esa manera suya, con esos ojos que el mundo entero había pagado para ver en pantalla grande. Va a acceder, dijo. Avíseme cuándo. La reunión se arregló para el jueves siguiente, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en el centro de la Ciudad de México. Asistieron Wallerstein, el director Gabaldón, 2 representantes del estudio y, por supuesto, María Félix, que llegó 10 minutos tarde, con abrigo de piel y sin disculpa alguna. Hay un detalle de esa mañana que casi nadie conoce. El secretario privado del licenciado, un joven funcionario llamado Marco Antonio Reyes, guardó durante 23 años un memorándum manuscrito en el que registró, con una fidelidad casi periodística, lo que ocurrió en esa sala. Ese documento apareció en 1975, cuando Reyes lo entregó al investigador cinematográfico Emilio García Riera, quien lo incorporó a sus archivos. García Riera lo citó brevemente en su monumental Historia Documental del Cine Mexicano, pero el memorándum completo jamás fue publicado. Permaneció en el acervo familiar de García Riera hasta que en 2003, tras la muerte del investigador, sus papeles fueron donados a la Cineteca Nacional. El memorándum dice lo siguiente: la señorita Félix llegó al despacho y tomó asiento frente al señor director sin esperar invitación. El señor director comenzó a explicar las razones técnicas y morales por las cuales el proyecto no podía continuar en los términos actuales. La señorita Félix lo dejó hablar aproximadamente 2 minutos. Luego levantó la mano, en un gesto que no era rudo pero tampoco era cortés, y dijo lo siguiente. El memorándum reproduce entonces, entre comillas, las palabras exactas de María. ¿Usted no entiende de cine?, dijo María Félix al funcionario más poderoso de la industria cinematográfica mexicana.
¿Entiende de formularios y de sellos? Oh, el cine lo entiendo yo. El silencio en la sala duró exactamente 4 segundos. Nadie había hablado así al licenciado. Nunca. No los directores más famosos, no los productores más ricos, no los actores más populares. Nadie. Lo que pasó en los siguientes 8 minutos se convertiría en leyenda. El licenciado intentó recuperar el control de la conversación. Explicó, con una paciencia que el memorándum describe como tensa y artificial, que su función era proteger los valores de la familia mexicana, que el guión en cuestión presentaba una imagen de la mujer que era incompatible con la idiosincrasia nacional, que el Estado tenía la obligación y el derecho de intervenir cuando el arte amenazaba la cohesión social. María lo dejó terminar esta vez. Luego, con la misma calma con que había entrado, la dijo: los valores de la familia mexicana los conocen las mujeres mexicanas. Yo soy una mujer mexicana. Mi película habla de mujeres mexicanas. Si usted quiere saber qué piensa la familia mexicana, puede preguntarles. Puedo garantizarle que van a ir a ver esta película. El licenciado respondió que eso no era el punto. María le preguntó, entonces, ¿cuál era el punto? Lo que siguió fue una discusión que Marco Antonio Reyes describe con sorpresa visible en cada línea de su memorándum. El funcionario, acostumbrado a reuniones donde él hablaba y los demás asentían, se encontró de pronto en una conversación real, con una interlocutora que no cedía ni un centímetro, que respondía cada argumento con otro argumento, que conocía el reglamento de censura cinematográfica posiblemente mejor que él mismo. Usted no entiende de cine. Ah, entiende de formularios y de sellos. El cine lo entiendo yo. Las palabras flotaban en la sala como humo. La reunión terminó sin acuerdo. El licenciado mantuvo su posición. Wallerstein y Gabaldón salieron con el proyecto todavía bloqueado. Pero algo había cambiado en ese despacho. El equilibrio de poder que parecía inamovible había vibrado ligeramente, no lo suficiente para doblar. Todavía no. Pero ya había grietas. En los días siguientes, María Félix hizo algo que nadie esperaba. No esperó, no negoció. No buscó intermediarios ni palancas políticas. En cambio, habló. Habló con periodistas de espectáculos. Habló con colegas de la industria. Habló, en términos lo suficientemente velados para no incurrir en problemas legales, pero lo suficientemente claros para que cualquier oyente entendiera perfectamente, sobre la existencia de una fuerza oscura que bloqueaba el desarrollo del cine mexicano, que temía a las mujeres fuertes, que prefería las pantallas llenas de víctimas. No mencionó al licenciado por su nombre. No hizo falta. La prensa de espectáculos de la época era un universo peculiar. Había columnistas que vivían en el bolsillo de los estudios y columnistas que vivían de la controversia. Había publicaciones que recibían publicidad de las productoras y otras que funcionaban con la furia pura de los chismes. En este ecosistema heterogéneo, la historia de una actriz enfrentada a la censura era dinamita. Las columnas de los días siguientes no nombraban situaciones específicas, pero tejían, entre elogios y alusiones, un cuadro reconocible para cualquier lector de la época. O una actriz famosa cuyo proyecto había sido bloqueado por razones que sus admiradores consideraban injustas. Una institución del arte nacional, cuya libertad creativa estaba siendo coartada por burócratas sin sensibilidad artística. María leía las columnas con atención y seguía hablando. El primer cambio llegó 3 semanas después de aquella reunión. El productor Wallerstein recibió una llamada del despacho de la Dirección General de Cinematografía. El licenciado lo recibía de nuevo, esta vez sin artistas presentes. La reunión fue diferente. El licenciado había estudiado el asunto con más cuidado, explicó. Estaba dispuesto a considerar modificaciones al guión que hicieran el proyecto viable. No cambios profundos. Ajustes. Matices. Wallerstein escuchó. Tomó notas. Regresó con el equipo. La discusión sobre qué modificar y qué no duró una semana entera. María participó en cada sesión. Cuando alguien sugería ceder en un punto que ella consideraba esencial para la integridad del personaje, María lo decía con esa claridad suya que no dejaba espacio para interpretaciones ambiguas. Eso no lo cambiamos, decía. Y eso no se cambiaba. Al final, las modificaciones acordadas fueron mínimas. Algunos diálogos reescritos, una escena abreviada, nada que tocara el núcleo del personaje,
esa mujer libre y sin remordimientos que era el corazón de la historia. La autorización llegó en diciembre de 1952. El rodaje comenzó en enero de 1953. Pero la historia no termina aquí, porque hay algo que la mayoría de las historias sobre esta producción omiten. Algo que los archivos de la Cineteca Nacional revelan con una claridad incómoda. Algo que explica por qué esta película, que finalmente sí fue rodada, que finalmente sí fue terminada, que finalmente sí recibió una distribución, es sin embargo tan difícil de encontrar hoy. La película se estrenó en septiembre de 1953, en el Cine Palacio de la Ciudad de México, ante 300 invitados que aplaudieron durante 3 minutos al final de la primera proyección. Los críticos fueron mayoritariamente entusiastas. El público fue masivo. Las primeras semanas de exhibición fueron un éxito, y luego comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las copias de distribución empezaron a desaparecer, una por una. Primero en las ciudades pequeñas, donde nadie prestaba mucha atención a los inventarios. Luego en ciudades medianas. El distribuidor reportó deterioro técnico, pérdidas en tránsito, problemas de almacenamiento, explicaciones que eran individualmente plausibles y colectivamente inverosímiles. La Cineteca Nacional, que debería haber conservado una copia de cada película producida en México, registró en sus archivos de 1954 la entrada de una copia de la película. Esa copia fue sometida, según los registros internos, a un proceso de revisión técnica en agosto de 1954. Después de esa fecha, no hay más registros de esa copia. Desapareció. ¿Quién ordenó la desaparición de las copias? Esa es la pregunta que investigadores y cinéfilos se han hecho durante décadas. La respuesta directa no existe. No hay un memorándum firmado. No hay una orden escrita. Lo que hay es un patrón de ausencias que es, a su manera, más elocuente que cualquier documento. El investigador Federico Dávalos Orozco, en su trabajo publicado en 1985 bajo el título El cine perdido de la época de oro, dedicó un capítulo completo al caso. Dávalos entrevistó a 5 personas que habían trabajado en la distribución de la película. Todos recordaban el proceso de recolección de copias. Ninguno recordaba haber recibido una instrucción escrita. Todos recordaban, sin embargo, una frase que circuló en los despachos de distribución a lo largo de 1954. Esa película no debe quedar disponible. ¿De quién venía la instrucción? Nadie lo sabía con certeza, o nadie quería decirlo. Lo que el propio Dávalos escribe al final de ese capítulo es lo siguiente. En el cine mexicano de los años 50, la censura más efectiva no era la que prohibía formalmente. Era la que simplemente hacía que las cosas desaparecieran, sin firma, sin expediente, sin responsable visible. Oh, solo ausencia. María Félix supo lo que estaba ocurriendo. No podía no saberlo. Estaba demasiado cerca de la industria, conocía demasiado bien los mecanismos de la distribución, tenía demasiados ojos en demasiados lugares. Lo que hizo con ese conocimiento es parte de lo que la convierte en una figura tan singular en la historia cultural de México. No habló públicamente sobre la desaparición de las copias. No en ese momento. No en esos años. Era un tiempo en que los enfrentamientos directos con el aparato del Estado tenían consecuencias que podían ir mucho más allá de una carrera arruinada. María era audaz. No era suicida, pero tampoco callaba del todo. En 1955, en una entrevista con la revista Hoy, el periodista Jacobo Dale Vuelta le preguntó, de manera aparentemente casual, si había películas suyas que los mexicanos nunca habrían podido ver. María sonrió. Esa sonrisa suya que era simultáneamente una afirmación, una amenaza y un misterio. Las mejores flores, dijo María, a veces crecen en jardines que alguien cierra con llave. Dale Vuelta no publicó la cita en su contexto original. La enterró en el medio de un párrafo largo sobre la filosofía de vida de la actriz. Quizás porque entendió el riesgo. Quizás porque no quiso hacerlo más explícito. Quizás porque en el México de 1955, ciertos jardines era mejor no mencionarlos por su nombre. Durante muchos años, la historia de esta película vivió en el territorio difuso de los rumores y las leyendas urbanas del cine mexicano. Los cinéfilos la conocían, los investigadores la conocían, pero era una historia que circulaba en voz baja,
Es entre personas que sabían leer entre líneas, sin la documentación suficiente para convertirla en denuncia formal. El cambio llegó en los años 90. Fue una conjunción de factores. La apertura parcial de algunos archivos de Estado. La muerte de varios de los protagonistas de la historia, que liberó a quienes los habían conocido de ciertos silencios. Y el trabajo paciente de una nueva generación de investigadores del cine mexicano que no habían vivido los años 50, y por eso podían hablar de ellos sin el peso del miedo personal. En 1991, el historiador Juan Antonio Morales publicó en la revista Cuadernos de la Cineteca un artículo titulado Las películas que el sistema no quiso. Era el primer texto académico que intentaba documentar sistemáticamente los casos de censura informal en el cine mexicano de la época de oro. La película de María Félix aparecía en él como el caso más elaborado y al mismo tiempo el más difícil de demostrar, precisamente porque la ausencia de documentos directos era ella misma parte de la evidencia. Morales escribió: no hay orden de supresión porque la supresión no necesitaba órdenes escritas. Funcionaba con la misma lógica con que funcionaba el sistema entero, a través de lealtades, presiones, entendidos tácitos y la distribución estratégica del miedo. Lo que pasó en los siguientes 8 minutos se convertiría en leyenda, y la leyenda comenzó a vivir, como viven todas las leyendas mexicanas, en los lugares donde la gente se junta a hablar, en los mercados, en las cantinas, en las peluquerías del centro de la Ciudad de México, donde los viejos que habían visto la película en 1953 la contaban a los jóvenes que nunca la verían. En las universidades donde los estudiantes de cine de los años 70 y 80 discutían los casos de censura del pasado con la indignación fresca de quienes descubren por primera vez que la historia oficial esconde capas. En los bares de la colonia Roma, donde los intelectuales debatían sobre el poder y la cultura, con esa pasión mexicana que mezcla el análisis político con el amor por el espectáculo. La historia de María Félix y el licenciado se convirtió en un símbolo de algo que la gente de varias generaciones reconocía como verdadero, que en México, el poder había tenido siempre la costumbre de borrar lo que le incomodaba, de apagar las voces que no quería escuchar, de cerrar los jardines que no podía controlar, y que ciertas mujeres, ciertos artistas, ciertas personas con suficiente voluntad, seguían floreciendo a pesar de eso. O quizás precisamente por eso. La propia María habló más libremente sobre el tema en los últimos años de su vida. En 1990, el periodista Gustavo García la entrevistó extensamente en su apartamento de París, donde llevaba décadas viviendo parte del año. García le preguntó directamente por los conflictos con la censura. María, que entonces tenía 76 años y había pasado hace mucho tiempo el punto en que los silencios estratégicos le importaban, respondió con una franqueza que García describió como serena y absoluta, como la de alguien que ya no le debe nada a nadie. En México, dijo María Félix aquella tarde en París, aprendí muy pronto que los hombres con poder tienen miedo de las mujeres libres. No de las mujeres poderosas, de las mujeres libres, porque el poder se puede comprar y vender y negociar. O la libertad no. García le preguntó si conservaba alguna copia de la película desaparecida. María lo miró durante un momento largo. Lo que vale la pena guardar, dijo, siempre encuentra la manera de sobrevivir. No quiso aclarar si hablaba de la película o de otra cosa. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce. En 2006, durante un proceso de catalogación de fondos privados donados a la Cineteca Nacional en los años anteriores, una investigadora encontró en el fondo García Riera, entre decenas de cajas sin catalogar, un sobre manila sellado con lacre rojo. Adentro había 12 fotografías de producción de la película, tomadas durante el rodaje en enero y febrero de 1953. También había una carta mecanografiada, sin firma, en papel de carta del Hotel Regis de México, con fecha de agosto de 1953. La carta decía lo siguiente: hay una copia, está en un lugar seguro, algún día alguien la va a encontrar. La investigadora que encontró el sobre se llamaba Patricia Vega. En 2008 publicó un artículo sobre el hallazgo en la revista Estudios Cinematográficos de la UNAM. El artículo generó un interés considerable en los círculos académicos especializados, pero no llegó más allá de esos círculos. La copia mencionada en la carta, si existe, no ha sido encontrada. Todavía. Usted no entiende de cine. Entiende de formularios y de sellos. El cine lo entiendo yo.
Esas palabras, que María Félix dijo en un despacho de la Secretaría de Gobernación en noviembre de 1952, viajaron de boca en boca a través de décadas y generaciones, transformándose en el camino como viajan todas las palabras que la gente necesita que sean verdad. Algunos las atribuyen a otras películas, a otros funcionarios, a otros momentos. Pero el memorándum de Marco Antonio Reyes, ese documento guardado durante 23 años y donado finalmente a los archivos de la Cineteca, las fija en el tiempo con una precisión que no admite duda. En los pasillos de la Cineteca Nacional, en los festivales de cine de Guadalajara y Morelia, en las clases de historia del cine mexicano que se imparten en la UNAM y en el Centro de Capacitación Cinematográfica, esas palabras circulan todavía, como un mantra, como una declaración de principios, como el eco de una voz que se negó a bajar el tono cuando el sistema le pedía silencio. ¿Qué queda de aquella historia? Queda la memoria del público que vio la película en 1953 y que la contó durante décadas a quienes no pudieron verla. Queda el memorándum de Reyes, muere con su registro casi involuntario de un momento de valentía. Quedan las 12 fotografías de producción encontradas en el sobre Manila, que muestran a María en escenas que nadie más puede ver hoy. Quedan los artículos académicos de Dávalos, de Morales, de Vega, que tejieron con paciencia y rigor el tejido de lo que realmente ocurrió. Queda la carta sin firma del Hotel Regis, con su promesa inquietante: hay una copia, está en un lugar seguro. Y queda, sobre todo, la figura de María Félix en esa sala de reuniones, con su abrigo de piel y su voz tranquila, diciéndole al poder lo que nadie más se atrevía a decirle. Hay algo en esa imagen que trasciende la anécdota, que trasciende el cine, que trasciende incluso la historia específica de México en los años 50. Es la imagen de alguien que comprende que el poder solo funciona cuando los demás lo reconocen, que el miedo es una herramienta que solo funciona cuando alguien tiene miedo, que la dignidad no es negociable, y que ningún cargo oficial, ningún sello, ningún formulario puede quitarle a una persona lo que esa persona ha decidido que nadie le va a quitar. No fue un gesto de locura ni de soberbia. Fue un gesto de lucidez. María Félix entendía algo que sus contemporáneos más cautos preferían ignorar: que las personas que controlan lo que la gente puede ver y puede pensar y puede sentir, solo tienen ese control mientras nadie los desafíe. El momento en que alguien entra a la sala sin pedir permiso, se sienta sin esperar invitación y dice con voz clara lo que piensa, algo en ese control se rompe. No completamente, no de inmediato, pero se rompe. Y las grietas se ensanchan con el tiempo. El cine mexicano de la época de oro está lleno de películas perdidas, mutiladas, censuradas, retenidas. No es un fenómeno exclusivo de ningún gobierno ni de ninguna era. Es la historia de la relación entre el arte y el poder en todas partes y en todos los tiempos. El poder intenta controlar lo que la gente ve, los artistas intentan mostrar lo que el poder preferiría ocultar. Y entre esos dos impulsos contradictorios, a veces en la colisión, a veces en el espacio intermedio, nace algo que vale la pena llamar cultura. María Félix no era una activista política, no tenía un programa, no escribía manifiestos. Era una actriz, una mujer extraordinariamente bella, una figura construida en parte por la industria y en parte por ella misma, porque tenía la costumbre de vivir de acuerdo con sus propias reglas en un mundo que prefería que las mujeres vivieran de acuerdo con las reglas de los demás. Esa costumbre, aparentemente personal, tenía consecuencias que iban mucho más allá de lo personal. Cuando una mujer con el perfil público de María Félix le dice a un funcionario del Estado que no entiende de su propio trabajo, cuando lo dice en voz alta y en presencia de testigos, cuando esa frase circula y se repite, y se convierte en leyenda, está pasando algo más que un intercambio entre dos personas. Está pasando una demostración pública de que la deferencia no es obligatoria, de que el respeto no se otorga automáticamente a los cargos, de que hay cosas que una persona puede saber mejor que el Estado. Esa demostración no cambia al sistema, pero cambia a las personas que la presencian y a las personas que escuchan sobre ella, y a las personas que la cuentan décadas después en los mercados y en los bares y en las universidades. Y las personas que cambian eventualmente cambian el sistema, despacio, de manera no lineal, con retrocesos y olvidos y nuevas formas de opresión,
pero cambian. Hoy, cuando en los festivales de cine más importantes del mundo se proyectan retrospectivas de la época de oro del cine mexicano, cuando los investigadores buscan en archivos de 3 países las piezas dispersas de una cinematografía que el tiempo y el descuido y a veces la mano deliberada del poder han fragmentado, la historia de María Félix y la película prohibida ocupa un lugar peculiar. No es la historia más documentada ni la más conocida. Hay casos de censura más dramáticos, más violentos, o con víctimas más visibles. Pero tiene algo que los otros casos no siempre tienen. Tiene a una persona que no fue víctima, que tuvo el poder de serlo y decidió que no. Que entró a la sala sin pedir permiso y dijo lo que pensaba con la calma de alguien que ya sabe cuál es su lugar en el mundo y no piensa moverse de él. Usted no entiende de cine. Entiende de formularios y de sellos. El cine lo entiendo yo. Esas palabras resuenan todavía. En los pasillos de la Cineteca. En los artículos académicos. En las conversaciones entre cinéfilos. En este relato que llega hoy a quien sea que lo esté escuchando, donde quiera que esté. Y mientras existan personas dispuestas a entrar a una sala sin pedir permiso, a sentarse sin esperar invitación y a decirle al poder con voz tranquila lo que el poder preferiría no escuchar, la historia de María Félix seguirá siendo no solo el recuerdo de una mujer excepcional, sino un espejo en el que cada generación puede reconocer lo que es capaz de ser cuando decide que su dignidad no está en venta. La película puede estar perdida. La lección no lo está. ¿Alguna vez tuviste que defender tu trabajo, tu arte o tu verdad frente a alguien que creía tener el poder de silenciarte? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa leer cada historia. Si este relato te pareció valioso, considera suscribirte para seguir explorando las historias que la historia oficial prefiere no contar. Hay muchas más. Y mientras existan personas dispuestas a entrar a las salas del poder sin pedir permiso, con la voz tranquila y la mirada firme de quien sabe exactamente lo que vale y lo que no está dispuesto a regalar, el cine mexicano. Y la cultura mexicana y la dignidad humana en general tendrán razones para seguir adelante.